Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas, los que hoy se vienen por primera vez, a los que nos acompañan desde el comienzo, los del medio, los nuevos, los más o menos. Gracias una vez más por estar acá. Esto que se llama Inspiradas, Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se lo quiera apropiar. Mi nombre es Carolina Testa y es una alegría enorme, enorme darles la bienvenida a este el séptimo encuentro del ciclo Tiempo de Escritoras. Inspiradas, para los que no saben, es una iniciativa cultural que arrancó en la pandemia con la idea un poco de difundir el arte y la literatura de nuestra querida Latinoamérica acá en Canadá, en esta gélida Canadá, a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas, que son gratuitas. Somos efectivamente de los que creemos que la cultura es un derecho humano, que la cultura es para todos y hacerla gratuita es algo que nos encanta, nos encantaría poder mantener a lo largo del tiempo y que todos y todas puedan participar. Además, si nos dejan, poder inspirarlos un poquito a descubrir nuevos cines, nuevas lecturas, nuevas miradas y, por supuesto, nuevos escritores. Así que muy, muy bienvenidos. Como les digo siempre, esto sería imposible, imposible sin la generosidad, el cariño de un montón de personas y también algunas organizaciones que nos han acompañado desde siempre, el Toronto Art Council, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, la Universidad de Toronto, que nos está apoyando muchísimo, Casta Latina, Diálogos Online, el Correo Canadiense, Cuéntame un libro, Ahora Canadá, y en especial en este encuentro al Consulado de Chile, que muy generosamente ha promocionado la actividad de hoy, porque en particular hay una escritora de la que vamos a hablar que es chilena. Así que estamos muy, muy felices de estar acá y darle la bienvenida a Eugenia, para los que no la conocen, que deben ser muy, muy poquitos, eso estoy segura. Eugenia nació en Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales, socióloga, periodista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en gestión del arte y la cultura de la Universidad de 3 de Febrero. Además, es conductora, fue conductora del programa de televisión Bibliómanos. Su programa Biblioteca recibió los premios FONTV, Pregonero, Premio UBA y ATBC. Su podcast Señaladores, Club de Lectura para Escuchar, está disponible en Spotify. Además, es autora del libro Feminismo, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Fue columnista cultural en diversos medios, en C5N, Radio Metro, FN Nacional, Nacional Rock y consejera editorial de la revista La Mujer de mi Vida. Sus textos pueden leerse en medios nacionales e internacionales como Eñe, Perfil, Tiempo Argentino, Anfibia, Anfibios, chicos de Anfibia que se acaban de incendiar las oficinas de Anfibia. Por favor, los que puedan colaborar, nos mandan un mensaje y les pasamos la cuenta bancaria o por PayPal donde las pueden ayudar. Estamos todos tratando de juntar fondos para que la revista Anfibia se recupere de un incendio espantoso que sucedió la semana pasada. El Planeta Urbano, La República Uruguay y revistas académicas especializadas. Su crónica Buenos Aires era una fiesta integra la antología crónica latinoamericana, actual editada por Alfaguara España, también publicada en Argentina. Su texto, Mi vida en Palermo, forma parte del libro Con el corazón en la boca, publicado en el 2014 por Aguilar. Y todos los martes a las 7 de la tarde, antes era a las 8, pero a las 7 de la tarde, Toronto, a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, Argentina, la pueden escuchar en el programa Marcar como Leído, que no tiene nada de desperdicio en la Futurock. Después les vamos a pasar bien la información para que la puedan escuchar. Y también da talleres regularmente. Estén atentos porque siempre promocionamos los talleres de Eugenia, que son maravillosos, son online, así que pueden participar todos. Mientras voy pasando todos los chivos, como van viendo, ¿no? Y desde el 2021 lleva adelante este ciclo que queremos muchísimo, que es Tiempo de Escritoras Inspiradas. Así que hechas todas estas presentaciones, ahora sí, yo cierro la boca por un ratito y te damos la bienvenida, Eugenia Preciosa. Bueno, muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Somos un montón hoy.
¿Desde 2021 hacemos esto, Caro? Octubre de 2021. ¿Qué lo parió? Mirá, qué sostenido en el tiempo. ¿Y Ojalá, cómo ha ojalá se crecido? mantenga un montón de tiempo más. Es el ciclo que más quiero. Y además me ha cambiado la agenda de lectura. Al principio fue una propuesta. En Buenos Aires se dice era una joda y quedó. Porque ahora, claro, tengo un gran corpus de escritoras latinoamericanas y estoy mucho más pendiente a la producción de las mujeres latinoamericanas y creo que en parte se lo debo a este ciclo. Así que muchísimas gracias. Respecto a la revista Anfibia, hay, bueno, hoy una función, pero ya está en este momento que se podía colaborar yendo ahí, pero si no en las redes pueden dar una mano quienes quieran. Y además muchas gracias a todos los oyentes fieles, porque veo un montón de gente que viene a los talleres, que escucha la radio, que manda mensajes, que tenemos contacto por diversas vías, así que muchísimas gracias, es una alegría verles aquí también. Bueno, y hoy vamos a hablar de tres autoras, de dos autoras recientemente premiadas, una es Camila Fabri de Argentina, otra es Liliana Colanzi de Bolivia, y una autora que alguna vez en una primera charla yo deslicé algo sobre ella y su obra, que es Nona Fernández, de Chile. Así que bueno, voy a hacer un panorama de algunas de sus obras. Voy a arrancar por Camila Fabri, que publicó su última novela en Anagrama, que se llama La Reina del Baile. Esta novela quedó finalista del premio Herralde de novela el año pasado, entonces tuvo, bueno, un espaldarazo su obra, lo que pasa a veces cuando uno queda finalista o gana este tipo de premios, que para mí es una voz muy disruptiva, muy nueva. Camila Fabri es una autora muy joven, nació ya les digo, lo tengo por aquí, que se me fue el documento, aquí. Nació en el 89, Camila es dramaturga, es actriz, tiene varias obras de Polifacética, teatro sin ver. polifacética. Sí, súper, yo vi algunos de los montajes de sus obras, y el primer libro de ella, que sé que después que hay una edición que le publicó Random House, pero yo tengo la primera edición que acá publicó Notampuan, que se llama Los Accidentes. Ya tiene 4 libros publicados y medio rapidito quiero hacer como un resumen de la obra, porque ya Ya nació en el tiene 89, tiene mucha obra publicada. Este primer libro de cuentos, Los Accidentes, tiene historias muy perturbadoras en las que el cuerpo suele estar en primer plano. Eh, hay, hay frases como mordíamos la cera, después nos besábamos, nuestras sangres medio rosas brillaban. Es, tiene algo de la película Crash de David Cronenberg, la que está basada en la novela homónima de Ballard, sobre un grupo de personas que experimentan una particular excitación sexual con los accidentes de autos. Bueno, todo este primer libro de cuentos, y casi me atrevería a decir buena parte de la narrativa, salvo el libro de no ficción que escribió sobre la tragedia de Cromañón, todas están marcadas por cierta fascinación por el recuento de cicatrices, de costillas rotas, esta adrenalina que le produce a buena parte de los personajes no saber casi si la próxima vez van a salir vivos, como de vivir muy al límite poniendo el cuerpo, bueno, muy literalmente. Hay uno de los relatos de los accidentes que se llama Condición de los buenos nadadores, que también tiene como eje al cuerpo, en ese caso eh, es un chico gordo que intenta bajar de peso nadando bajo las órdenes de su padre. Vieron que cuando los padres quieren enseñar algunas cosas, no sé si sus padres o sus madres les intentaron enseñar a manejar. Es algo que no les recomiendo. Les tienen que enseñar a manejar un amigo, porque siempre hay algo que sale mal en ese vínculo. Hay algo de alguna transmisión de saberes, por ejemplo, los deportes, o bueno, algunas cosas en general no salen del todo bien. Camila Fabri también es especialista en detectar en los vínculos familiares aquello que no funciona, o sea, las familias en su literatura son todo lo contrario a un lugar acogedor. Siempre lo familiar
está teñido de un halo siniestro, de un halo en donde, justo donde se debería poder depositar la confianza, es donde a veces, o generalmente, esa confianza flaquea. Bueno, y en este cuento que recuerdo especialmente, Condición de los Buenos Nadadores, eh, mientras el padre le enseña a nadar, le empieza a contar que conoció a un hombre con el que empezó una relación amorosa. Claro, el chico no quiere escuchar ni la vida sexual de su padre, ni la salida del placar de su padre, entonces se hunde en el agua, mientras su padre le dice cosas como que todos necesitamos ser un poco baboseados. Y es un cuento que además termina con una vuelta de tuerca que resignifica todo ese monólogo, que te has acordado cuando estás en el dentista y el dentista te habla y vos tenés la boca abierta y no podés responder. O sea, estoy nadando, papá, no puedo hacer ningún tipo de comentario a Con- ese discurso. Y es un cuento que también interpela las distintas identidades sexuales, de género, bueno, y también los mutismos que rodean a veces a esas historias. Son cuentos que además capturan distintos momentos de la niñez, de la primera juventud, de los peligros que encierran ese momento de la vida. Camila tiene una voz como súper potente, súper reconocible. Una vez que uno la lee, hay un uso del lenguaje que alterna casi un registro infantil y a veces poético, y cuando vos crees que estás cediendo a ese estilo, te tira una frase durísima de un pesimismo totalmente opresivo. Realmente la lectura de Camila Fabri a mí me resulta fascinante, me parece de lo mejor de la nueva generación de escritores. Ella después de esta novela publicó El día que apagaron la luz, que es esta que les decía antes, la tengo por aquí. Disculpa, Euge, para los que vienen Sí, por primera vez, una vez que termina el encuentro, nosotros la grabación la subimos a nuestro canal de YouTube y después ustedes van a recibir un email con un PDF donde están todos los libros de los que hablamos durante la charla. Cierro paréntesis. Seguimos. sí, no se preocupen porque yo a veces me embalo, incluso si quieren hacer algún comentario, Caro en general lee el chat. eh, si quieren hacer una pregunta, repregunta, sumar algo, digo, siempre es bienvenido. Pero bueno, no hay necesidad de tomar nota porque Carolina es impecable con sus resúmenes de los talleres. Me deja hasta a mí un resumen de lo que a veces improviso y hablo. Así que confíen en... Es como cuando en la facultad le pedís los apuntes a la que más sabe. Bueno, podemos descansar en los apuntes de Carolina. Bueno, este libro, que fue bien distinto a este otro de cuentos, el día que apagaron la luz, para quienes no, bueno, los argentinos estamos muy familiarizados con el evento del cual trata este libro, barra novela, barra crónica, eh, que es la tragedia de Cromañón. El 30 de diciembre del 2004 hubo un recital en un lugar llamado Cromañón, en donde fallecieron cientos de jóvenes por el incendio a partir de una bengala de una media sombra. Y bueno, muchos jóvenes, además muy jóvenes, fallecieron. Y Camila Fabri estuvo en el recital la noche anterior a la tragedia de Cromañón. Esa banda daba varios recitales, la banda Callejeros. Y 15 años después vuelve sobre este hecho, con el día que apagaron la luz, y recuerda los días previos y los días posteriores a esta tragedia. Entonces es un relato fragmentado, ella va recuperando testimonios de gente que era conocida desde ese entonces, jóvenes que sobrevivieron, personas cercanas a las víctimas, mucha gente que también sin haber estado ahí sintió el impacto, porque este evento marcó un antes y un después para la generación y para la manera de experimentar la noche en Buenos Aires, porque empezaron a haber un montón de restricciones, hubo una juventud que estuvo muy marcada por este evento, y es una manera súper original de abordar esto, porque es un tema que estuvo representado, porque además hubo juicios, hubo gente presa, eh, esto le valió también, si mal no recuerdo, un jefe de gobierno cambió en la ciudad de Buenos Aires, tuvo que renunciar el Tuvo que entonces, renunciar. Hicieron tuvo que juicio renunciar político. Sí, sí. exactamente. O sea, que fue algo que estuvo mucho en los diarios, entonces para los argentinos que tuvimos mucha información sobre esto, uno dice, bueno, pero ¿qué más, qué cosa novedosa me pueden decir de Cromañón? Y eso es lo maravilloso que en última instancia hace
la literatura, ¿no? Cómo eh, hay una historia que se detiene en detalles para mí en los que nadie había hecho foco, hay datos sueltos que en apariencia podrían ser triviales, pero que nos transportan a principios de los 2000, en un momento en donde Argentina atravesaba una de sus tantas crisis, y además era un momento en donde los jóvenes habían encontrado en esa cultura del rock un modo de protesta, un modo de catarsis, un modo de escape, entonces también fue como un cross a la mandíbula a una generación y un gran recordatorio de la fragilidad de todo. Y me parece que es un gran ejemplo de cómo las herramientas de la literatura logran hacer de un hecho que inundó la crónica policial de ese momento algo distinto. Así que si quieren conocer algo de eso, y si no conocen el evento, hasta les diría que mejor se llama El día que apagaron la luz. Después publicó este libro que se llama Estamos a salvo, que es otro libro de relatos. Mm. Estos son 17 cuentos, este lo publicó, a ver, hace un poco, yo hablé de este libro en la radio el año Sí, yo pasado, lo si compré no ahora, recuerdo, 2022. sí, yo lo compré ahora en esta última feria. 2022, recupera bastante el tono de su primer libro de cuentos de los accidentes, quizás con tramas un poquitito más enrarecidas, son cuentos muy cortos que en general arrancan con un registro realista, pero de repente aparece un detalle como un corrimiento mínimo que te hace releer y ver que ahí hay algo que está fuera de lugar. Puede ser un fantasma, puede ser una voz, puede ser un póster que habla, Un eh, animal. un animal castrado que tiene cría, ese cuento es maravilloso. En la misma tónica hay otro que hay una mujer embarazada, a pesar de que hace años que no tiene relaciones sexuales, y no es un guiño a la narrativa cristiana de la Virgen María. No sé qué te pasó a vos, Caro, pero a mí la mayoría genera esta sensación como de una naturalidad engañosa. No, es que Eh, estás leyendo y es como que todo es normal, o sea, es algo que podría pasar y de repente es esto, ese guiño que hace y realmente logra descolocarte. O sea, que realmente a mí el libro este lo compré ahora, lo había empezado a leer, lo había dejado por falta de tiempo y lo leí de un saque la semana pasada y nada, mucha cosa, mucha frase contundente. O sea, mucha, porque es una experta en máximas. Camila no, Fabri es es aforista. gran, Regala gran, aforismos cada tres gran experta en palabras. aforismo. En un momento hay uno que dice algo así como que me acuerdo el nombre, era Elisa, por ejemplo, era una nena que olvidada, lucía como una nena olvidada en un changuito de supermercado. Y a mí el corazón se me estrujó, porque aparte podía tener la sensación de esa angustia de esa nena en el supermercado sola. O sea, con esa soledad, no, o sea, mucho aforismo, es verdad. Y viste que cuando uno lee un libro de cuentos, a veces, sobre todo si son 17 cuentos, a veces se te hace un poco cuesta arriba, o al menos a mí me pasa como lectora, porque, bueno, una novela es otro el plan, pero es como empezar 15 veces de nuevo, ¿no? Porque uno tiene que volver a poner la atención en otra cosa. Y en este caso es como prepararte para cada vez decís, uy, algo va a haber acá, como una amenaza, como que lees el resto, una vez que pasás los 5 primeros cuentos, decís, ah, esto va a ser así todo el tiempo. O sea, me voy a sentir amenazada hasta el final del Sí. libro. Es Y como, atrapada, amenazada y sí, atrapada. sí, Sí, pero como que no da mucho respiro. no, Y hay que volver a tomar aire para cada una de las historias que propone. total. Bueno, y llegué Mientras, al disculpa, final. mientras acá Sí, Pablo nos dice que en este momento se está presentando en el espacio Callejón, en la calle Humahuaca, en la obra de teatro Mugre Superstar, que aborda también el caso de Cromañón. Para los que están en Buenos Aires, ahí está la información. qué buen dato. Muchas gracias. Bueno, y llegamos a La Reina del Baile, que tal vez es el que más hayan leído, digo, por esto de que lo publicó Anagrama y tuvo una gran movida de prensa, quedó finalista del premio Ralde. Es estrictamente la primera novela de Camila Fabri, porque El día que apagaron la luz es más bien una crónica novelada o está basada en hechos reales.
Em, Esta es una novela que vuelve con el tema que más la fascina, que creo que es esta cosa balardiana o cronenberiana de los accidentes y de las mutilaciones. La novela arranca con un accidente en donde una chica, hay toda una descripción que me hizo acordar bastante a la prosa de Lina Meruane en Mm, Sangre en el Sangre Ojo, en el ojo. porque es una chica que que se da cuenta de lo que tiene clavado es una astilla en el ojo, una astilla de vidrio del parabrisas, tuvo un accidente de autos, así arranca la novela. Hay toda una descripción, eh, bueno, bastante perturbadora de cómo es, Detallada. muy detallada, sí, exactamente, de una alteración en la visión que, bueno, si van a los videos antes de las charlas inspiradas, le hemos dedicado un buen tiempo a hablar de la novela Sangre en el Ojo de Lina Meruane, de la chilena, que me hizo acordar. También resuenan otras voces, o al menos una vez que uno va leyendo distintas escritoras latinoamericanas, para mí hay cierto sistema y conversan entre ellas sus literaturas. En la voz de Camila Fabri, a mí me parece que resuena parte del estilo de Fernanda García Lao, una escritora argentina de la que también hablamos en este ciclo, eh, que también es una gran aforista y que tiene esa cosa de provocar con el lenguaje. En este caso, bueno, en materia de tramas son dos tramas que van en paralelo. Una, la del momento del accidente, en primera persona, es una chica accidentada, que lo único que sabe es que chocó con su auto, no se puede mover, no puede reaccionar, ve que hay un adolescente que está con ella, a quien no reconoce, pero que la adolescente sí la reconoce a ella. Y después es el momento anterior a ese accidente, en donde ella y una compañera de trabajo, es una chica que trabaja en la ciudad, en un trabajo bastante rutinario, tiene un vínculo curioso con su compañera de trabajo, que cree que en general nunca le cayó bien, y que además es muy lapidaria con el tipo de consejos que le da. Y esta compañera de trabajo, ante la separación de la protagonista, que se separa de su novio, le dice, bueno, ¿por qué no te venís a mi pueblo que yo tengo que ir unos días? Entonces ahí se da el contraste entre el campo y la ciudad, se da el contraste entre esta compañera que tiene que volver a su lugar de origen, pero es un lugar que le es absolutamente ajeno, con un padre que casi que está cada vez más ajeno del mundo, y también el contraste generacional, porque estas son chicas de apenas 30 años que, por supuesto, se piensan jóvenes hasta que se confrontan con la juventud de ese pueblo que tiene 14, 15, 16 años y le invitan a una fiesta de 15. A una fiesta de 15 que además, con la superioridad moral y estética que suelen tener las chicas de clase media de 30 años de Buenos Aires, dicen, bueno, vamos a hacer, o sea, ¿qué va a ser esta fiesta de pueblo medio pedorra de una chica de 15 años? Y bueno, y los peligros que también aparecen y pueden estar latentes en eso que se prefiguraba un lugar cómodo y esto, ¿no? De una pretendida superioridad de clase, estética en relación a la música, a la ropa. Hay muchas referencias que tienen que ver eh, con la época y con una cuestión bastante actual, que es revisar los roles de género, porque hay una amenaza, no quiero spoilearles mucho, pero una de las amenazas que aparece en la fiesta es un chico de apenas 18 años, al que estas dos chicas, por supuesto, no le dan ninguna entidad, y de repente se puede enrarecer y como un cuerpo joven, pero un cuerpo de varón, puede resultar una verdadera amenaza a una mujer joven que se creía ya muy a salvo, ¿no? De la Estaba a salvo en posibilidad el de libro un anterior. abuso. Estábamos a salvo en el libro anterior, que era engañoso esa seguridad, pero maneja muy bien incluso las reacciones de asco que se pueden tener ante un cuerpo joven. Porque en general la juventud está asignada, o sea, se asocia con un montón de características positivas, ¿no? En general los cuerpos jóvenes son los cuerpos hegemónicos, son los cuerpos que se supone que van a ser más deseables.
¿Qué pasa cuando uno de esos cuerpos, que en principio sería deseable, se impone por la fuerza y deja absolutamente de ser deseable? Y también el trauma que puede generar en mujeres más grandes una experiencia que uno pensaría que estaba reservada a la adolescencia o a los primeros años de juventud. Es como el chiste que hacemos las mayores de 40 de, no importa que ahora vuelvo, estoy grande para que me violen. Bueno, pareciera que no estamos grandes nunca para que nos violen No. y para que esos cuerpos sean víctimas de la violencia. Les voy a buscar algún... A mí una ¿Me de las contás, Caro? Una de las Hagamos cosas ping-pong. que a mí mm, presté mucha atención en los diálogos de ellas, que son como muy escuetos, pero muy crudos, o sea, en las aseveraciones, y sobre todo cuando hacen este viaje de Buenos Aires a Necochea, bueno, al sur de la provincia, en un momento a mí se me había hecho la imagen de Thelma y Luis en algún punto. Y después, avanzando en la novela, en un momento dice, somos unas falsas Thelma y Luis. No tenemos, algo así como que no tenemos ni estilo ni coraje. Pero me causó mucha simpatía eso, porque de algún modo había esta cosa rutera que permitía la confesión de otras cosas que en su cotidiano, en la oficina, en- era diferente, era diferente. Mira, una frase que dice a propósito de su amiga. Le vengo bien aunque le hago mal. Eso que pasa cuando algo se vuelve familiar. Este es el estilo de máximas Tremenda, que tira tremenda. a cada rato Camila Fabre. Una de las maneras también en que le responde, porque esta compañera, la que vive su familia es de este pueblo rural, está muy obsesionada con convertirse en madre y no tiene pareja, entonces casi que todas las relaciones y todas las búsquedas sexoafectivas que hacen tiene como objetivo conseguir un padre para su hijo o hija. Y ella, la protagonista, le responde, vos tampoco querés un compañero, vos querés que te embaracen, querés un hijo para enseñarle cosas que solamente vos consideres importantes, para emocionarte en algunos horarios del día, en fiestas patrias, o incluso para hacer una reevaluación de la genética familiar. Y está mal, pero está bien. Es, Bueno, algo de eso tiene, no, tiene el estilo de Camila Fabri. en un momento dice esto, Euge, escucha esto. Es Sí. tan joven como lo muy joven. Y cada una de las frases que realmente son fantásticas, hay como un universo, hay mucha cosa incluida, ¿no? Y también está el vínculo con el perro. Hay toda una disquisición ahí Mm. en el peso de lo animal, cómo pesa el vínculo con los animales en un entorno rural o en un entorno de ciudad, cómo ella tiene una relación muy ambivalente con el perro que era de su expareja, que todo el tiempo dice, bueno, como que los perros saben demasiado y eso la aterra. Eh, Esto es de una conversación que estaba teniendo con su novio. Dice, lo miro, eso lo sé. Confío en que la mirada por sí sola dirá algo, pero a la vez es exigirle demasiado a esa parte de la cara. Después hablando del perro, dice que se llama Gallardo por el muñeco Gallardo y no pienso hacer ningún chiste fácil con la parcialidad gallina. Gaia, La para gente de los que River no Plate que saben, nos está River Plate escuchando, es yo solo voy a decir de Gallardo y los animales que Gallardo araña. Esto es para un los que dato no para saben todos. Quien de qué sabe, está sabe. hablando, Quien no googlea, para los que no saben de qué está hablando Eugenia, River Plate es un equipo de Argentina y el otro equipo rival es Boca Junior, que por si no tuvieron la sutileza de yo darse estoy cuenta, vestida de rojo, malísimo, em, malísimo. Eugenia es muy fanática y el muñeco Gallardo fue director técnico de River Plate y Primero jugador y después jugador y director después River. técnico. No hubiera traído esto si el perro no se llamara Gallardo, pero el muñeco Gallardo. Es un intertexto literario, ¿no? Acá no estamos forzando nada. Eh, Dice, Gallardo se acerca y me lave la mano. Maldito perro, ¿cómo sabe que muy adentro de mí algo se partió? Le acaricio la cabeza. Felipe se queda aproximadamente una hora dentro del baño, mirándose al espejo.
proyectando la vida que le espera en su futura soltería de hombre de mediana edad. El perro me mira y llora, los animales saben demasiado y eso me aterra, eso siempre me aterró. No, hermoso. Eh, es una novela súper potente, de estas que te hacen subrayar frases a cada rato. También hay toda una parte en donde la protagonista se dedica a mirar pornografía, que es algo que está bastante por fuera de la representación literaria, las mujeres jóvenes consumidoras de pornografía, las mujeres jóvenes heterosexuales consumidoras de pornografía. Y hace casi un recorrido muy detallado por las distintas ofertas de pornografía hoy, en donde ese tipo de consumo está literalmente al alcance de un clic, ¿no? Y, y cómo se juegan las dinámicas del deseo a partir de esos estímulos, cómo pensar los vínculos por fuera de esas representaciones. Bueno, es súper interesante y se van a ir con un par de ideas también de la novela. Salgan, Bueno, no sé si querés decir algo más, yo no quiero spoilear mucho porque hay una cosa de la trama que sí que se hay una suerte de turning point que para mí es como mi bastión en relación a la literatura, que realmente la trama no... Conocer la trama de un libro no no, no molesta roba la para nada en el experiencia. disfrute No, de ese no roba libro. la experiencia para nada. No roba. Digo, Eh, salvo que sea otra vuelta de tuerca de Henry James. Pero, no son novelas de misterio igual, así que no importa. Lo que sí, a mí sí me resultó interesante, y ahora que en el repaso de toda la obra de Camila, sí la versatilidad para la novela, la crónica, los cuentos, digo, me parece súper interesante cómo no pierde su voz, cómo se apropia de un estilo eh, muy, muy potente, muy potente. La verdad que no tenía mucha expectativa con La Reina del Baile, porque era novela y me había gustado la crónica, pero la verdad que la disfruté muchísimo, muchísimo. bueno, yo tenía expectativa porque venía leyéndola desde los primeros cuentos y estuvo a la altura de mi expectativa, que es un problema eso también, leer a la Sí, gente con mucha expectativa, sí, porque a veces después hay que estar. hay que Eh, estar. bueno, es una delicia la lectura de esta novela. Y además logra ponerle voz al momento en donde, porque la protagonista no tiene voz literal durante la mitad de la novela porque es víctima de un accidente de autos y no puede siquiera hablar. Entonces también hay algo muy desesperante en proyectarte, porque todos podemos, pero todos podemos tener un accidente de autos, y esta, que es uno de mis peores terrores, ¿no? De quedar adentro de tu cabeza y no poder manifestar nada. Eso me parece que es un terror poderoso y muy eso, muy al alcance de la mano, de qué pasa si uno no puede comunicar lo que le pasa, pero sigue siendo al interior de su cerebro, que es lo que le pasa a la protagonista buena parte de la novela. Bueno, se llama La Reina del Baile, de Camila Fabri. Yo creo que arrancaría, bueno, no sé si es porque yo lo hice así, pero tal vez arrancaría por sus primeros cuentos de los accidentes y después iría a la última novela y después iría al de Cromañón y después a sus segundos cuentos. Pero esa es una recorrida. Mi sugerencia para leer a Camila Fabri. Yo vi una obra de teatro de ella que transcurría en una terraza, también muy bien lograda, muy buena como dramaturga. Y si no me equivoco, están pensando una adaptación cinematográfica para el día que apagaron la luz. Sí, Eso había leído la última vez que busqué cosas sobre ella. buenísimo. Bueno, Pasamos voy a tomar agüita. pasamos a Bolivia, pasamos a Chile. Pasamos a Chile. Vamos, Pasamos a Chile. cuando para Chile me voy, Cuando para Chile me voy, pasando la cordillera. con Nona Fernández Silanes. Yo Debo, llegué a ella.
Disculpa, debemos reconocer que cuando hicimos la primera charla con Eugenia, nombramos un montón de escritoras, porque creo que las dos creíamos que iba a ser un solo encuentro y que esto no iba a progresar, o mucho no iba a progresar. Y después encontramos este formato de tomar 3 países en cada uno de los encuentros y una escritora de cada país, y a partir de ahí hicimos los otros 6 encuentros. Así que habíamos nombrado muy poquito a Nona Fernández, apenas unos minutos. Así que ahora retomamos con muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, yo llegué a Nona Fernández, que a veces firma Nona Fernández Silanes y a veces firma Nona Fernández a secas. Para mí va a ser siempre Nona Fernández Silanes porque así la conocí. Esta es una novela que acá publicó Eterna Cadencia en el 2013, que se llama Space Invaders, como el juego electrónico de los 80, quienes hayan ido a tiempos de los flippers, lo recordarán. Esta es una novela de poco más de 70 páginas, que es como una rareza. Nora Fernández Silanes nació en Santiago en el 71. Ella también es actriz, es escritora, es guionista. Esto se va a dar bastante en las nuevas narradoras, que se manejan en varios lenguajes, no solo en el literario. Y hay muchas ficciones que tienen a la dictadura de Pinochet como telón de fondo, pero esta tiene una particularidad. Por un lado, recupera la experiencia de un grupo de chicos que tenían 10 años cuando empezó la dictadura, que es una edad que en general queda por fuera de registro e incluso por fuera de la memoria, porque salvo excepciones, digo, se me ocurre la escritora argentina Laura Alcoba, que contó sus experiencias infantiles como hija de militantes de izquierda en los 70, más en clave autobiográfica. Ella tiene una trilogía, la primera de ellas, de la cual también hablamos en La Casa de los un Conejos. encuentro de inspiradas, es La Casa de los Conejos. Y Space Invaders es una historia coral en la que distintos compañeros de colegio, durante la dictadura, van recordando fragmentos de esa infancia, y en especial de una compañerita que rápidamente se adivina que era hija de un represor, algo que los chicos en ese momento no sabían. Entonces, Nona Fernández va sembrando pistas dispersas para que uno adivine el destino de esos chicos, muchos de los cuales iban a tener un destino trágico porque se involucraron en política y eran todavía adolescentes. Y la novela tiene como escenas que parecen salidas de una película de David Lynch. O sea, está casi que escrita en el lenguaje surrealista de los sueños, eh, que además en este caso la mayor parte de las veces se convierten en pesadillas. Y mezcla, por eso se llama Space Invaders, referencias a la cultura pop de los 80, como el videojuego que le da nombre al libro, y alterna referencias a esta cultura pop con los signos más siniestros de la dictadura y todo contado desde la experiencia infantil. Hay una escena hermosa en la que los chicos se encuentran en el colegio después de hora. Es un momento en donde los padres se encuentran en una reunión, entonces los chicos van a la tarde, en un lugar, en un momento en donde en general no están en clases, apagan las luces y juegan a besarse a oscuras sin saber quién es quién, como una transgresión infantil que contrasta mucho con la atmósfera de disciplina en la que viven, con las reglas de ese colegio que además uno después va a saber que es cómplice de los peores horrores de esta dictadura. Y a partir de las voces de los chicos, que van contando con cierta ingenuidad lo que pasa en su entorno, el libro problematiza, bueno, cómo funciona la memoria, ¿no? Cómo, qué, cuándo se recuerda. Eh, este asombro de despertar a la conciencia política. Eh, bueno, el vivir una niñez y algunos de sus hermanos una adolescencia dentro de un estado de excepción, ¿no? Donde las reglas no son en general muy generosas para con las generaciones jóvenes. Y además la novela está organizada siguiendo las etapas de un videojuego. Entonces dice primera vida, segunda vida, tercera y después game over a través de estos relatos. Y al mismo tiempo también se debate en torno a las memorias inventadas, cuánto de lo que se recuerda es a partir de los relatos de otros. Es un texto muy condensado, muy potente, eh,
que te hace pensar en eso, en cómo se construye la memoria, que trabaja distintos registros de escritura. Es una novela con mucha poesía. Eh, Creo que, o sea, es muy original esta novela, porque es como muy condensada. En algún punto me hace acordar a los primeros libros de Alejandro Zambra también, el chileno, eh, que es parte de esta misma generación. En Chile se acuñó un término, desde la academia se acuñó el término, que es la generación de los hijos, para hablar de justamente los nacidos en los años 70 o los 80, que eran niños durante la dictadura. Aunque muchas veces los padres protegían callando antes que compartiendo. Y muchos de ellos, bueno, son hoy una gran generación de narradores eh, que tienen como punto común esta voluntad desde lo literario de llenar los huecos que dejaron los silencios de sus padres, ¿no? Entonces, lo autobiográfico tiene un fuerte peso en sus obras, hay algo de la memoria que pasa de lo íntimo a lo político, claramente tienen una mirada muy crítica de la transición a la democracia en su país. Eh, y bueno, esto aparece, ¿no? La experiencia de los que fueron chicos durante ese momento y extraen la materia prima de sus libros de ese momento histórico. Eh, Digo, otros, nombré a Alejandro Zambra, también está Alejandra Costamaña, de quien creo que también hablamos en este espacio, Muy chiquitito. Álvaro Bizama, eh, bueno, estos escritores que además hay una cuestión de clase muy presente. Chile es un país muy con una gran lucha de clases. Y el mutismo de la clase media y de ciertas élites y ciertas complicidades con el poder dictatorial de Chile aparece mucho, no solo en esta obra, sino en el resto de los libros de Nona Fernández. Ella publicó también, en todos aparece esta temática. Está Mapocho, es otro que publicó aquí, Eterna Cadencia. Vos este lo leíste, Caro, ¿no? Sí, 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 lo Sí. tengo acá. Que también lo leí ahora, no lo tenía, lo tenía desde la Feria del Libro del año pasado y recién lo leí este año. Para Navidad creo que lo leí. A mí me gustó mucho Mapocho, a mí me gustó mucho Mapocho. Hubo también, me pareció que había mucha condensación en el lenguaje em, y, y mm, y un poco de morbosidad que se empieza a entrelazar, siempre obviamente con este trazo de la dictadura de Chile, ¿no? O sea, siempre y con miradas distintas. De nuevo aparece obviamente el tema de la memoria, pero el que leí, que fue, que hablamos hace un rato, Voyager, que Ah, ese es el único que yo no leí, porque yo leí Fue en Salida, y después les quiero es el, hablar de este, el último que claro, leí, que rompió el cerebro. bueno, Eh, a mí pero Voyager ya, me rompió el cerebro y es como una gran oda a la memoria. O sea, tiene una cosa con la memoria, básicamente cuenta, em, en la época de la dictadura hubo llevaron a 26 personas al norte de Chile, lo que se llamó la Caravana de la Muerte, y los matan. Desaparecen los cuerpos, es todo bastante feo, es algo muy particular en Chile, se recuerda con muchísimo dolor, y sucede en uno de los puntos donde está el observatorio más importante de Chile. Y entonces ella hace una mezcla con una invitación que le hacen a ella de Amnistía Internacional para que pongan a 26 estrellas los nombres de los 26 asesinatos. Eso no se termina dando específicamente porque no le podían cambiar el nombre a las estrellas, pero sí los empiezan a nombrar. Entonces a ella le piden que sea la madrina de una de esas estrellas. Y a partir de ahí es ese camino que ella hace hasta llegar el día de la ceremonia, con los familiares, y el tema de la memoria es de una profundidad muy grande, de una profundidad muy, muy grande, y,
y habla mucho como esta cosa del el olvido, de algún modo también es un recuerdo que ocupa, igual que el recuerdo, ocupa lugar, ¿no? Entonces esta cosa del olvido ocupando un lugar es una imagen que te acompaña casi en todo el libro. A mí me gustó muchísimo, pero voy a leer el próximo que a vos rompió la cabeza, a ver si a mí también. A ver si supera Es este. que le voy a leer porque me quedó del otro un chiquitín para contextualizar un poco. Así arranca Space Invaders. Santiago de Chile, año 1980. Era un liceo del barrio Avenida Mata. Una niña de 10 años entra de la mano de su papá. Trae un bolsón de cuero colgando del hombro y los cordones del zapato derecho desatados. La nueva constitución propuesta por la Junta Militar fue aprobada por una amplia mayoría. El portero del liceo barre la mugre del frontis mientras mira al padre de la niña. El hombre se saca el gorro de carabinero para despedirse de su hija. Le da un beso en la mejilla y le dice un par de palabras al oído. La niña sonríe y luego avanza por el pasillo. Frente a la estatua de la Virgen del Carmen, se hinca y besa su dedo pulgar. Es re interesante ver cómo, porque hay muchos, acá en la literatura de hijos, pienso en Félix Brusone o en María Eva Pérez, eh, que son hijos de desaparecidos, o sea, o en la crónica de Acher, cómo enterrar a un padre desaparecido, o en la propia Laura Alcoba con La Casa de los Conejos y esa trilogía. Pero, ¿qué pasa con los hijos de los represores? Que es algo que sí puso en escena, para que lo pienso, eh, ¿cómo se llama? Esta dramaturga argentina que hace biodrama. Eh, bueno, ahora, Lola Arias. Lola Arias tiene una obra en donde pone en escena a hijos de desaparecidos con hijos de represores. Y como es en plan de biodrama, incluso están los uniformes originales que usaban eh, policías y milicos en ese momento. Bueno, pero hay algo de recuperar también la memoria del hijo del que fue victimario, eh, bueno, que queda en ese lugar tan extraño. Esta niña que le escribe cartas a una de sus compañeritas, miren cómo asume la voz infantil. Dice, mi tío Claudio es un tío nuevo. Lo que pasa es que ya no me dejan salir sola de casa y entonces tengo que salir con mi tío Claudio, que es un tío del trabajo de mi papá, que me cuida y me acompaña cuando salgo. Porque mi mamá está con mi hermano, mi papá trabaja mucho, y yo ya no puedo estar sola fuera de la casa porque puede ser tan peligrosa como si atravesara del otro lado de la muralla alemana. Bueno, y cuenta otras cosas. Y dice, también Zúñiga, que es un compañerito, me mandó una carta. No se la mostré a mi papá. A él no le gusta Zúñiga. Dice que su familia es rara. Bueno, y cómo también los niños pueden ser transmisores de información, y han sido transmisores de información, ¿no? Tanto en el caso de los niños de militantes de organizaciones armadas como niños hijos de los militares que en algunos casos eran compañeros o eran amigos. Bueno, hay muchas historias que involucran a la niñez en esa coyuntura del horror. Bueno, y esta, la dimensión desconocida. Disculpa, Euge, es verdad lo que dice Irene, que en Chile le dicen tíos a todos los amigos de los padres. Es una costumbre ¿Así? muy chilena, sí, muy chilena. Mira, Mm. no sabía, buen dato. Esta es de 2016 y esta también pone el foco en un lugar en donde, o al menos yo nunca lo había visto, ni leído, es en plena dictadura chilena, llega a las redacciones de una revista, un agente de la policía secreta, que es un arrepentido, y que sale en primera plana de esta revista con la cara, en un primerísimo primer plano de su cara diciendo yo torturé. Es un tipo que, bueno, viene a contar de primera mano, eh, primero dónde están buena parte de los desaparecidos que estuvieron en operativos en los que él participó. Esto que en general falta, ¿no? En Argentina no ha habido arrepentidos, no hay militares que hayan dicho, bueno, están acá, yo participé, son estos los cuerpos. Quedaría mucha Arrepentimos de otras tranquilidad. cosas nosotros, Euge.
Bueno, acá ha habido juicios que en Chile no ha habido, digo, porque la Concertación chilena lo tuvo a Pinochet como senador vitalicio hasta su muerte, digo, no, ahí no, algo que para nosotros es casi imposible de pensar, ¿no? Hubo mucho metido abajo de la alfombra. Son procesos bien distintos los que pasaron en la postdictadura. Eh, Más allá de las debilidades que haya tenido en los juicios a las juntas o los juicios que después se reabrieron en Argentina, muchos represores terminaron su vida en cárcel común, digo, en Argentina y no así en Chile. Eh, entonces, un funcionario de los servicios de seguridad que se quiebra, que dice yo no puedo vivir con esto, eh, y que casi que está dispuesto a volver con los suyos para que lo maten. O sea, es alguien que ya dejó de importarle su propia vida. Y lo convencen, la periodista con la que habla lo convence para que pueda seguir dando testimonio y además su testimonio sea incluido en los juicios a esta gente. Así que pasa a ser como un testigo protegido de los que eran sus adversarios políticos. Y es espeluznante todo lo que cuenta en primera persona, por un lado, y después hay toda una reflexión de un espacio de memoria parecido al espacio de memoria como la ex-ESMA en Argentina, que fue un centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en el medio de la ciudad de Buenos Aires. En este caso es un centro bastante similar en Chile, convertido en espacio de memoria, y Nona Fernández se pregunta, ¿dónde está el testimonio de este hombre en este centro? Porque por un lado están las descripciones de los supervivientes, por otro lado está, bueno, la lista de desaparecidos y desaparecidas, sus fotos, cuestiones biográficas, hay toda una descripción en donde describe un gran panel con fotos, pero no como las fotos que estamos acostumbrados a ver en Argentina, que son en blanco y negro y que parecen fotos carnet de los desaparecidos y desaparecidas, sino que acá están en situaciones cotidianas, como en momentos en un asado, riéndose con amigos, y la descripción te hace ver justamente esa... Sí, es una representación distinta. Sí, esa eh, cotidianeidad que Sí, aparece la gestualidad, además, que no las ves porque no hay una reproducción de las fotos, pero cuando la literatura es poderosa sí las ves. Eso es totalmente. lo que cada uno completa. Hay además transcripciones de cintas, de la cinta que en el momento del arrepentimiento, porque esta periodista prende un grabador, y esas cintas se conservaron. Entonces también qué le produjo a ella participar de un documental en donde se recuperaban estos testimonios, como cuando uno trabaja con este tipo de materiales hay algo que se va desensibilizando. Dice, bueno, la protagonista cuenta que va al estreno del documental en el que se recuperan algunas de estas voces, incluidas las de este arrepentido. Y dice, bueno, es la primera vez que yo le puse movimiento y le puse voz a eso que había leído tantas veces, y que la lleva a su madre al cine, y que su madre se la pasa todo el documental llorando y dice, claro, esto es lo que a mí me debería pasar, pero yo solo estoy pensando en los testimonios que quedaron afuera, en que alguno podría ser aún más impactante, en cómo trabajar con esos materiales hace que uno se vaya desensibilizando y también se pregunta por la desensibilización a nivel más social, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esa sociedad chilena eh, que fue cómplice y que fue silente en algunos casos y que fue víctima en tantos otros, ¿no? Así que aparece, y aparece también el quebrado. Hay una familia de 3 hermanos que fueron los 3 secuestrados y torturados en un centro de detención, que les hacen a cada uno escuchar la tortura del otro, y que 2 salen primero, no entienden demasiado bien por qué los dejan salir, y cuando vuelve el tercero de los hermanos, le confiesa a su padre que hizo un pacto con los milicos. Y esa familia tolera que uno de los milicos, que fue el torturador de sus hijos, vaya a ver a ese hijo a su casa y tome mate. Y ese que fue víctima se convierte en cómplice y en victimario. Él dice, bueno, para salvar a mis hermanos, es el pacto que hice, pero al mismo tiempo dispuesto a traicionar
y a delatar a los suyos, ¿no? Y también es un relato súper desgarrador porque es alguien que fue quebrado por la tortura, ¿no? Qué difícil hacer un juicio de valor ante experiencias tan traumáticas y tan extremas, ¿no? Yo justo en paralelo a esto, mañana la voy a entrevistar en mi programa de radio Marcar como leído a Leila Guerriero, que es una Wow, cronista, wow. escritora, periodista argentina, que viene mañana al piso para presentar su novela La Llamada, que se publicó hace nada, estuve en su presentación en Barcelona, y es sobre la superviviente, la que fue la mujer más joven eh, detenida, torturada, violada en la ESMA, que sobrevivió, y es toda una crónica de más de 400 páginas sobre ese caso, que también aprovecho para recomendarles. Cuando volví a leer La Dimensión Desconocida, digo, uy, ¿cuántos puntos en contacto? O sea, me preguntaba cómo sería el discurso que falta de los personajes de la crónica de Leila Guerriero. Digo, ¿cómo es? Porque el Tigre Acosta, que es uno de los que participaba de las violaciones y las torturas a la protagonista del libro de Leila, eh, nunca habló, o sea, nunca, no hay esto de la inexistencia del relato del arrepentido que incluso Videla, cuando tuvo una conversación, ese libro que publicó Seferino Reato, que uno decía, bueno, antes de morirse tal vez dice algo, todos se fueron a la tumba sin, Sin abrir la boca. sin abrir la boca, ¿no? Y tantos que fueron represores suicidas. Esto es un caso, tal vez no es tan conocido. Yo escribí una nota hace mucho tiempo en La Mujer de mi Vida sobre esto, con mucho apoyo de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que me dieron muchísima información, que cuando se reabrieron los juicios a los genocidas en el gobierno de Néstor Kirchner, muchos se suicidaron. Y muchos se suicidaron en dependencias militares con cianuro, a la manera, miren lo curioso, ¿no? A la manera que era el subterfugio, el salvoconducto de buena parte de los militantes de organizaciones armadas, de llevar la pastillita por si te encontraban, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama tu programa y dónde escucharlo? Marcar como leído en futurock.fm. Como es online, se puede escuchar desde cualquier lugar. Y después queda subido a Spotify. Con un delay de 2, 3 días lo suben. Y seguramente este esté en YouTube porque pedimos que llevaran cámaras. Porque ya que venía Leila, a veces hacemos radio filmada, así que algo de eso va a quedar. A ver si les leo algo de... Ah, hay todo porque esto de la dimensión desconocida, ella va, que así se llama la novela, eh, hace un paralelo con la serie que ella veía de niña a principios de los 70, que la pasaron, no sé si en los Sí, países en los que ustedes están, pero en pero es que Argentina la ya pasaron. pasamos los 50, o sea, vos hablas de los 40, pero los que pasamos los 50 veíamos la dimensión desconocida, por supuesto. Bueno, entonces recupera el texto que siempre decía el narrador de esa serie, que es ahora vas a entrar a la dimensión desconocida, y ella llama la dimensión desconocida a eso, a lo que solo accedieron los militares, ¿no? A esa segunda vida que transcurría en paralelo a la vida cotidiana de los chilenos. Y también me llamó la atención que recupera que es la segunda novela de una autora latinoamericana, la otra es Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, que utiliza el término distancia de rescate, el de la novela de Samantha Schweblin, ya como una categoría, o sea, sin explicar, ya sin dar créditos, porque al narrar que hay eh, como secuestran a un tipo con su familia en un ómnibus, que baja un grupo de tareas y lo bajan diciendo que había robado una billetera, 2 o 3 veces repite, ¿no? Había perdido la distancia de rescate con los suyos, con sus hijos, eh, que también me llama la atención cómo van circulando determinados términos que surgen de la literatura y son reapropiados en otras obras, porque no me cabe ninguna duda que viene de ahí. Eh, Otra novela que es rizomático siempre en mi discurso, cuando también les recomiendo mucho, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, escritora argentina, Y Desierto Sonoro también. y Desierto Sonoro de Valeria Luiselli también, sí, sí, grandes, grandes novelas. Distancia de Rescate es
este, esta categoría, si se quiere, es como lo que piensan los madres y las madres y padres, de estar pendientes de a cuánto están para evitar que el niño o niña se caiga en una pileta, que se golpee con una mesa, a cuánto estoy de llegar a salvarlo. Y una vez que uno lo piensa con ese concepto, bueno, hay cosas cotidianas de la maternidad y la paternidad eh, que sintetizan muy bien ese concepto. A ver, ¿qué les leo? Este es el momento en donde la madre en realidad le cuenta que fue testigo de un hecho en la calle. Dice, los transeúntes, la gente de la calle, mi madre, el chofer del autobús, todos los que habitaban el mundo aparente de la vida cotidiana y normal, fueron testigos por un momento de esa grieta por la que se asomaba la dimensión desconocida. El hombre que torturaba, así lo llama todo el tiempo en la novela y es muy perturbador. El hombre que torturaba dijo que al llegar al lugar ya había muchas personas agrupadas y que no fue fácil llevarse a Contreras, porque gritaba, porque pese a estar herido era corpulento y tenía mucha energía. Luego de eso fue trasladado nuevamente al cuartel de la calle 18, donde lo encerraron, lo acusaron de mentiroso y lo golpearon durante todo el día. El hombre que torturaba dijo que por la noche lo llevaron de camino a Melipilla, donde fue fusilado y enterrado en una fosa. Y después están las transcripciones en bastardillas de lo que sería el testimonio en primera persona, que también es una voz muy pasada por eh, el trabajo literario, digamos, no es una voz literal, sino es una voz literaria. Hay un trabajo de esas voces que no llegan como primeras personas. Bueno, eh, gran relato de Nona Fernández o Nona Fernández Silanes. Y tenemos también Mapocho, que es el que le gustó a Una Caro. de Mapocho, pero en todos los libros cuando toca el tema de la muerte, que siempre está la muerte ahí dando vuelta, en, en Mapocho hay una frase que ella repite, es esto de que los muertos viven, ¿no? Y en esta cosa de que los muertos viven, una imagen muy fuerte a lo largo de todo el relato de Mapocho. Me resultó súper interesante Mapocho. Y ese sí que iba con expectativas, ¿eh? Iba con expectativas. Bueno, y está esto de la memoria, dice, todo lo que ve en este momento pertenece a su pasado. Las imágenes proyectadas vuelven presente un tiempo que es más de ella que mío, hablando de su madre, pero que ha intentado sanamente olvidar, mientras yo lo heredé como una obsesión enfermiza. También habla de esto, de cómo yo nací justo en los años en donde cada anuncio de Madres de Plaza de Mayo en Argentina te recuerda en cada partido de fútbol que ves que si naciste entre el 76 y el 82 y tenés dudas sobre tu identidad, te comuniques con madres. Eso orada cierta subjetividad. Yo lo he hablado con muchos amigos y amigas, que todos les preguntamos a nuestros padres, che, mamá, ¿de verdad soy hija tuya? O sea, hay algo de la duda de la identidad, aunque no tengan que ver, digo, porque los hijos de desaparecidos no saben que son hijos de desaparecidos. Hay muchísimos que todavía no lo saben. Son apenas unos cientos los que recuperaron su identidad. Y al leer esta ficción, o sea, entiendo perfectamente la obsesión que tiene Nona Fernández, que tiene 10 años más, y que vivió además su infancia en ese contexto, y cómo muestra el contraste con su madre, que es alguien que fue protagonista de esa época, pero justamente por eso es otro el mecanismo de la memoria. Y es más, el mecanismo de negación, que no es cínico, es real, es cómo opera la negación, porque para a veces salir de eventos traumáticos hay que negar ciertos aspectos de esos eventos traumáticos. Eh, bueno, y resuenan tantas ficciones en Argentina, ¿no? La historia oficial, la película que ganó el Oscar en su momento. Bueno, el año pasado en el Festival de Cine Latinoamericano acá en Toronto se hizo la Noche Argentina y se pasó en la misma noche la historia oficial y 1985.
las dos películas seguidas. En el medio tomamos vino, quiero que lo sepan, por supuesto, porque si no era imposible em, transitar tanto dolor, tanto dolor. Y, y había em, a la salida, una muestra de acá funciona la red por derecho a la identidad, el nodo Canadá y Estados Unidos. Canadá tuvo un vínculo muy particular con las abuelas de Plaza de Mayo durante la dictadura militar, porque se escribieron más de 700.000 cartas enviadas de Canadá a las abuelas sin conocerlas en apoyo de lo que estaba sucediendo. Entonces se hizo una recopilación de esas cartas y se hizo una exposición afuera de la proyección, que fue muy emotiva porque son cartas que lo hizo la Asociación Paz y Desarrollo y Cáritas, con una amorosidad muy fuerte y muy sentida. Digo, estas son cosas em, hermosas que pasan dentro de un acto, un episodio nefasto de la vida de las personas, donde la solidaridad trascendió todo esto y las abuelas hasta el día de hoy recuerdan cuando recibían esas cartas de gente anónima de la otra punta del mundo. Así que eso. Es muy conmovedor. Y además, a la luz de algunas cuestiones que se están conversando en Argentina, el gobierno nacional está hablando de volver la ESMA, que es un sitio de la memoria, que además ha sido declarado patrimonio por la UNESCO. Bueno, un lugar de esparcimiento, porque ¿para qué tanto recordar, ¿no? Que vayan a jugar los niños a la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, estos son discursos que vienen desde el poder central y también generan consenso. Entonces, bueno, tal vez contrarrestarlo desde otro tipo de discursos mediados por los estilos literarios nunca viene mal. Una historia súper potente, se las mega recomiendo. La dimensión desconocida. Eh, bueno, dudas, preguntas, comentarios, manifiestos, antes de hablar de la última de... Preguntan si estas cartas están publicadas. No, no están publicadas. Hay un libro que se escribió hace mucho tiempo, pero se está trabajando en una recopilación de todas las cartas, Miriam. Eh, si no hay por ahora comentarios, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en el chat? bien, está activo el chat, está activo el chat. Reactivo. Sí, ¿por dónde Bueno, arrancar acá con Nona? Pablo Daglio, que te mando un beso grande, Pablo. ¿Por dónde Eh, arrancar con Nona? Preguntan acá. yo con Nona empezaría por Space Invaders, pero porque es tan cortita, o sea, es 74 páginas tiene, o sea, la lees en un tirón, tiene una clave más de prosa poética. Eh, yo empezaría por acá, Y Space seguiría por Invaders. Voyager. Y eso lo dice Carolina porque yo tengo que seguir por Voyager porque es la que no leí todavía. Pablo decía lo de que tenemos como vicepresidenta a Victoria Villarruel, que es quien dijo, tuvo ese discurso oficial respecto a este espacio de memoria. Bueno, y vamos con la última de las autoras de hoy, que es Liliana Colanzi. Que tardamos en llegar, que tardamos un poco. Que ya le había dado los créditos a Camila con su premio y demás. Ganó el Ribera del Duero. Si mal no recuerdo, a ver, ¿estoy diciendo bien? Bueno, después se los chequeo. Perdón, Ribera del Duero no, el Sor Juan Inés de la Cruz. El que ganó el Ribera del Duero es Te iba a decir, este libro. Liliana también lo Además ganó. son cuentos, Ribera del Duero. Liliana Colanzi con Ustedes brillan en lo oscuro, que lo publicó Páginas de Espuma. Yo es lo primero que leo de Liliana Colanzi y me encantó. Eh, Son cuentos, bueno, que recuperan algunas cosas que también aparecen en otras narradoras latinoamericanas, como María Fernanda Ampuero de Ecuador, a quien le hemos dedicado un encuentro. Eh, Liliana Colanzi nació en el 81, es escritora, es editora, es periodista.
nació en Santa Cruz. Buena parte de estos cuentos además tienen mucho anclaje local. Fue uno de los pocos españoles que yo tuve que googlear muchísimos términos. Creo Totalmente. que ahora, afortunadamente, la circulación de la literatura latinoamericana, si bien sigue pasando mayoritariamente por España como el gran lugar de consagración y de distribución, sí hay algo que se fue modificando en el acceso a los españoles originales, a los castellanos originales de los distintos países y regiones al interior de esos países, que antes, cuando se publicaban en España, lo llevaban al español castizo, o sea, le sacaban las marcas eh, de lugar. Y tenemos una lengua tan rica que claramente, justamente, o al menos a mí como lectora, me fascina escuchar la cadencia de las autoras originales en sus lenguas, en sus castellanos. Y este castellano me generó un montón de ruido, o sea, tuve que avanzar muchas veces a trompicones, realmente era como que me estuviera hablando en otro idioma, eh, lo cual me hizo incorporar un montón de términos y de cosas que desconocía, y algunas cosas muy marcadas por la clase, o sea, modismos que utiliza, por ejemplo, la clase alta de Santa Cruz. Hoy Internet además te da esa precisión, ¿no? Uno busca un término y haces 3 búsquedas más y llegas a que es exactamente cómo la gente de clase alta de Santa Cruz se dirige de una manera despectiva a las etnias indígenas originarias de su propia tierra, ¿no? O sea, es que a Por mí ejemplo. me hizo acordar mucho a Brenda Navarro, con esto También, re, el lenguaje de la clase alta, de la clase baja, o sea, está bien marcado y no se mezcla, ¿eh? exacto, sí, 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 son 2 dialectos. Acá estás pensando que en Casas Vacías de Brenda Sí, Navarro, en casa vacía, con esas exactamente. 2 voces narradoras. Mm. Eh, Brenda Navarro es una autora mexicana, eh, que también Sí, de la cual hemos hemos hablado. hablado, Ya hemos pasado revista a tanta gente en este espacio, ya tenemos como un corpus de inspiradas. Eh, bueno, y estos cuentos se meten con la forma de narrar el tiempo. eh, Arranca con un cuento que es como un viaje geológico en una misma cueva, eh, que es bien interesante porque arranca en un momento casi prehistórico, y cómo va siguiendo las huellas de cómo pequeñas modificaciones a nivel microbiológico generan grandes cataclismos en el largo plazo. Es como el aleteo de la mariposa, esa metáfora de qué es el efecto mariposa. Bueno, es un gran cuento del efecto mariposa, en donde en general vuelven a aparecer las mujeres como protagonistas. La primera que llega a esa cueva, el primer relato, es una mujer que no sabe de quién quedó embarazada, que está con una tribu, que hace reflexiones muy chiquititas y muy ajustadas a lo de la supervivencia, que está embarazada, va a parir a esa cueva y en vez de parir un bebé, pare 2. Y entonces hay una reflexión sobre, esto es el maleficio, o sea, por esto yo no voy a poder volver con 2 bebés, no les voy a contar qué hace con los bebés, pero no vuelve con 2 bebés. Eh, Hay también algo muy visceral. Yo antes decía esto de que me recordaba alguno de los textos de María Fernanda Ampuero. Yo creo que en el último tiempo se habilitó un discurso literario escrito por mujeres en Latinoamérica que abrió la puerta a una brutalidad nueva o desconocida en el discurso femenino. Eh, Más allá, ¿no?, del lugar común de que las mujeres durante mucho tiempo se dedicaron más al discurso amoroso, pero esto es la irrupción de lo escatológico, de lo revulsivo, pero no solo como una cuestión, porque si no se le notarían los hilos y sería solo una cuestión provocadora y como una cuestión de moda. Me parece que hay algo de lo que las mujeres ahora pueden hablar y escribir, sin pudores. Hay una caída de cierto pudor, que me parece que aparece en estas escritoras y aparece sin duda en Liliana Colanzi. Voy a leer un poquito. Dice, no debió haberse alejado del asentamiento estando hinchada,
pero le aburría quedarse con las viejas mientras las hembras jóvenes iban en grupo tras el rastro de los bisontes. De modo que salió sin que la vieran y fue a revisar una trampa que ella misma había armado tiempo atrás con ramas de pino. Encontró al conejo temblando, atrapado entre las ramas, y sintió una alegría inocente al degollarlo. Por suerte la cría ya resbalaba entre sus piernas, una salamandra húmeda. La buscó a tientas, pero un estremecimiento le partió en dos el espinazo. Otro bulto. La segunda cría cayó al lado de la primera. Ella cortó con el cuchillo las tripas moradas que la conectaban a las criaturas recién nacidas. Una hembra y un macho que estiraban hacia ella sus bracitos rayados por las delicadas raíces de sus venas. Acababa de ocurrirle algo terrible, algo de lo que las viejas hablaban en susurros alrededor del fuego. Había parido niños dobles. Esa era la inequívoca señal de su transgresión. Las bocas diminutas, idénticas y hambrientas se prendieron en sus tetas. Bueno, esta es la primera de las narraciones de este cuento, que después salta hacia adelante y es una chica que llega a la misma cueva, escapando de la lluvia, se queda sin señal en el celular y no puede avisarle a su novio que está llegando tarde, entonces se refugia ahí y llega tarde y se las va a ver con la reacción de ese novio que piensa que estuvo en otro lado. Y están numeradas, son relatos muy cortos al interior de este mismo cuento, uno, dos, tres, cuatro, que te van saltando en el tiempo y que lo único que las une es eh, esta cueva, que a su vez al interior va teniendo cambios por cosas tan nimias como la caca de un murciélago que cae en el lugar, esto del efecto mariposa, y que después va a ser bastante determinante en la resolución de las tramas en otros tiempos. A mí una Eh, de las cosas que me llamó la atención de Liliana Colanzi fue el paisaje como vínculo, ¿no? Es como que no es un decorado simplemente el paisaje en este caso, o sea, es como parte activa del relato. Hay como cada lugar de los que habla tiene como una historia que de algún modo hay algo que fluye, que tienen referencia en los protagonistas. Eso me llamó mucho la atención. Em, a mí me encantó. Las cosas que están escribiendo en el chat me causa simpatía porque hablan de Sara Gallardo. Liliana Colanzi tiene una editorial que se llama Dum Dum Editora y la primera novela que edita es de Sara Gallardo y la otra es efectivamente la de Andrea Abreu, Panza de Burro, que también la nombraron y es de la editorial de Liliana Colanzi también, así que me causó simpatía. que además también esa novela hay todo un trabajo con el lenguaje de las Islas Canarias. Eso sí que Claro. es difícil de leer, de avanzar. Em, Me todavía costó muchísimo no a mí tuve. avanzar con Panza de Burro. Confieso haberla abandonado, pero la voy a retomar porque hay algo ahí sin duda. Pero cuando la agarré dije, ah, bueno, esto es, eh, hay que hacer un esfuerzo extra. Acá dicen, me recordaban a Joana Rivero Claro, totalmente, otra escritora boliviano. boliviana de cuentos súper súper potentes. Hay algo también de la característica de los relatos de Colanzi, no sé si opinas lo mismo, Caro, que no tienen casi resolución, ¿No? son todos finales muy abiertos. Totalmente. Eh, Y también es que que no esperas tampoco una resolución. A mí me pasó que no, yo no he esperado. Después del primero y el segundo, ya como que, al menos me pasó que abandoné la la pretensión de conclusión, claro, sí, la abandoné. Dije, bueno, hay que abandonarse al placer de leer y nada, y no a la resolución final. Sí. sí, sí, porque salvo quizás el texto, porque se mete con temas muy actuales también. Claro. Digo, está la violencia de género, está la cuestión de los residuos nucleares en una planta nuclear que generan un montón de malformaciones, algo de esto que aparecía con los químicos que se usan, los agrotóxicos que se usan en el campo, que aparecía en Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Hay algo que aparece eh, similar en el cuento que se llama Atomito, que además se cruza con creencias religiosas, como el mismo símbolo se va resignificando en distintos momentos de la historia, y cómo lo que fue leído como una cosa puede volver transmutada en otra, siempre con un costado un poco siniestro. Eh,
también las vidas, hablando de negaciones, las vidas de quienes no pueden mudarse de lugar y saben que viven en lugares contaminados, ¿no? Tanto por la radiación en algunos casos, por los agrotóxicos en otros, eh, de cómo son vidas que cualquiera le diría, pero ¿cómo te quedás viviendo ahí? Porque no hay manera de vivir en otro lado. Entonces, cómo esos peligros forman parte de lo cotidiano. Eh, bueno, después hay otro de los cuentos que se llama La Deuda, que es el que más me hizo ponerme a googlear. Eh, Me enteré de que paila es una suerte de paella, me enteré de que cambada es ese modo despectivo que tiene la gente de Santa Cruz de la Sierra para hablar de los indígenas. Ese es un cuento súper potente que habla de una chica embarazada que va con su tía o la que cree que es su tía a su pueblo, de origen a saldar una deuda, que no se termina de entender bien cuál es esa deuda, pero sí hay una búsqueda de la propia identidad a partir de estar ella embarazada y reflexiones en torno a qué es traer una persona al mundo y un vínculo con la tía muy tirante, también muy marcado por un desprecio de clase. Cuando llegan a ese pueblo le dice, bueno, acordate que nosotros acá llegamos con el primer cinematógrafo y nuestros antepasados construyeron un teatro, no como estos negros pata sucia, eh, y ellos no tienen nada y se alojan en un lugar horrible y realmente su condición de clase objetiva es tan precaria como la gente de la cual se burlan, pero sin embargo hay una distancia simbólica que quieren mantener a cada rato y ves ese esfuerzo desesperado por marcar la diferencia en una sociedad que Bolivia, previo a la revolución que inició el gobierno de Evo Morales, yo recuerdo que hubo una Miss Bolivia, que cuando participó en Miss Universo, ella era muy rubia y muy hegemónica en los términos occidentales, y le preguntaron qué era lo que más le gustaba de haber llegado hasta ahí, y le dijo, bueno, que la gente del mundo sepa que en Bolivia también somos rubios y ojos claros. O sea, es una cosa muy brutal, eh, en donde eso no representa ni al 20% de la sociedad. Bueno, y esto también aparece en otro cuento que se llama Los ojos más verdes, que es casi una reescritura del Fausto, Ujú. es un encuentro con el diablo, en donde una niña de 10 años eh, quiere tener los ojos verdes. O sea, porque eso marcaría una diferencia. Y está dispuesta a cualquier cosa, o sea, por ese signo de distinción. Incluso a venderle su alma al diablo. Pero todo esto en clave boliviana, en clave, está muy anclada al territorio, muy anclada a una manera de articular el lenguaje. A ver, disculpa, Euge, Mercedes está levantando la mano. Sí, Mercedes. Fue por error, pero Ah, mi ok, ok. pensamiento se ve porque me recordó a Ojos Azules de Toni Morrison, lo que dijo de los ojos verdes. Muchas gracias. Sumada A la ustedes. referencia. Y además hay algo como cómo va encadenando. Yo a veces hago con los libros de cuentos algo que los editores me putearían fuerte, que es que siempre los leo en desorden. O sea, porque sí, ¿En porque serio? siempre leo los libros de cuentos en desorden. Leo el último primero, hago lío, hago mi rayuela con el libro de cuentos. Y en este caso, les recomiendo que los lean en orden, porque hay un trabajo muy minucioso de que la última idea de un cuento se recupera sutilmente en el segundo, aunque la temática sea absolutamente diferente. Pero, digo, el que es una reescritura del Fausto, eh, el cuento que sigue, que es El Camino Angosto, dice, el diablo puede ser una nube, una sombra, una ráfaga que mueve las hojas. No va a hablar del diablo. Es el cuento anterior el que habla del diablo, y así sucesivamente. Hay una conversación sutil que hace que haya un universo familiar entre los cuentos, que está muy bien la curaduría de este libro. Eh, Esto de hacer el esfuerzo de volver a empezar, porque es el esfuerzo que hacemos todos los lectores al enfrentarnos a un libro de cuentos. Este otro cuento también se mete como con una suerte de secta, eh, que también celebra el ser blanco. En un momento dice,
porque es una comunidad que está aislada del resto por una cerca electrificada, y hay un reverendo, y no se sabe en qué idioma hablan, pero se sabe que no es castellano, y hay dos chicas que están empezando la pubertad y que quieren escapar de ahí porque las reglas son absolutamente férreas y por supuesto no se puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio y no se puede conocer nada, solo los varones salen de ese lugar y casi no hay relato para las mujeres de qué pasa por fuera de esa cerca. Y dice así, hablan boliviano, que ni Olga, no dice castellano, dice hablan boliviano, que ni Olga ni yo entendíamos, pero que Jonás sí, porque ya estaba en edad de salir con su padre a comprar semillas a la ciudad. El metamaterial venía en una cajita con un dibujo en forma de víbora enroscada. No solo desactivaba el collar de la obediencia, sino que producía un boquete en el perímetro, una falla en el campo magnético. A través de ese agujero del tamaño de una puerta, Jonas pudo pasar del otro lado sin electrocutarse. Sus propios padres eran fugitivos, antigua gente del camino angosto que se fue de la colonia cavando un túnel del otro lado, como el tatú de Monte. Gente que traicionó la raza juntándose con mujeres bolivianas. De eso estaba prohibido levantar palabra entre nosotros. Ellos eran y no eran así como nosotros. Pómulos anchos, piel oscura, pero los ojos claros y los huesos largos. Este es otro de los cuentos, no es el que les contaba de los ojos claros. Hay como una obsesión por esta distinción racial y cómo en, en, una, en una nación, que son muchas naciones, porque es un Estado plurinacional justamente, eh, con tanta diversidad, sigue siendo el blanco europeo la medida de lo bello, arbitrario, y que deja fuera a casi el 100% de las corporalidades. Entonces, cuando uno lo ve plasmado en otros discursos, bueno, esa arbitrariedad se vuelve como más evidente. Y después está el último de los cuentos que le da nombre al libro, estos que yo siempre leo al principio, porque por algo le dan nombre al libro, no sé por qué siempre los ponen al final. Error. No, no, a mí me funciona, ¿eh? Salvo en este, no sé si tengo otra. Yo que soy una persona muy desordenada, debo ser de las pocas cosas que hago en orden. Leer los cuentos, nada, debe haber team cuentos random. Además, ¿Puedo tenés tirar, menos tiempo. en Inspiradas podemos Tenés tirar menos por tiempo, una le contás las encuesta? páginas y Podemos tirar decís, bueno, una encuesta, quiénes son team desorden, cuentos desordenados. no, re team desorden. Eh, Bueno, esto se llama así, ustedes brillan en lo oscuro, porque es justamente la pregunta que le hacen a una población que fue expuesta a un tipo de material radioactivo, no se termina de entender qué es, aunque en un momento creo que lo nombran, no nombran dos posibilidades de lo que podría ser, eh, y, y justamente quiénes son los primeros expuestos a estos, que son los recolectores de chatarra. También de vuelta, como las clases populares, que a veces tienen que sobrevivir con lo que tienen, a veces lo que tienen es algo literalmente contaminado, ¿no? Que además va a contaminar literal y metafóricamente buena parte de sus vínculos. Y también cómo el discurso oficial después quiere borrar de esos territorios eso que sucedió. Como si en Hiroshima alguien dijera acá no pasó nada. Eh, es algo de eso lo que plantea Ustedes brillan en lo oscuro. Al final del cuento justamente dice que si bien los hechos narrados en Ustedes brillan en lo oscuro están basados en el accidente radiológico de Guayana de 1987, se trata de una obra de ficción, o sea que está ambientado en un espacio que ahí ya deja de ser Bolivia, parece ser Brasil eh, por las referencias y por algunas palabras que aparecen en portugués y, y demás. Eh, y como justamente grafitis que aparecían en esos lugares y daban cuenta de lo que había pasado, eh, desaparecen, ¿no? O son pintados. Dice, el año del accidente yo estaba embarazada de mi segunda hija y vivía a 150 metros de la chatarrería de Bahir, en la calle 26. Todos pasábamos por las zonas prohibidas todo el tiempo. Mi inocencia era tan grande que me quedé y tuve a mi hija ahí. Dejé de pensar en lo sucedido. La ciudad creció muy rápido, se llenó de condominios y de barrios nuevos, de gente que llegaba de Bahía o de Marañao con toda su familia, y a la que lo que había pasado aquí no le importaba.
Total, acabábamos de salir de la dictadura y estábamos entrenados para olvidar. Como también aparece de vuelta este pasado común de dictaduras militares en Latinoamérica que han marcado no solo a la generación que fue contemporánea, sino a sus hijos, en muchos casos a sus nietos, como es una historia que a pesar de los inconmensurables esfuerzos que han hecho desde el poder para tapar y olvidar, reaparecen en forma de trauma, reaparecen en forma de discurso literario, reaparecen en las organizaciones de la memoria, reaparecen en los espacios que hablan de eso que sucedió. Bueno, son eso, cuentos muy poderosos. Hay una potencia entre las escritoras contemporáneas latinoamericanas que a mí me siguen dando una alegría lectora que casi sospechosa, diría. Porque sí, hay un talento y un nivel muy sostenido. No, y voces muy propias aparte. O sea, si bien hay temáticas como la de los cuerpos, como el género, como la de, en este caso, los accidentes, o la memoria, o la muerte, y aún así, cada uno, o sea, podemos identificar con las voces muy, muy propias, y muy fuertes. Pero Y que conversan entre sí. Viste que hay conversan, temáticas que totalmente. vuelvan a aparecer, Sí, 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 con estilos diferentes, sí. pero hay un aire de familia entre algunas de estas escritoras. Hay mucha familiaridad. Me causaba gracia cuando dijiste lo de esta reescritura del Fausto, que uno de los protagonistas de Mapocho se llama Fausto y justamente tiene la cosa del diablo. Digo, son dos guiños que en esta trilogía que elegimos no dejan de tener su trama y su urdimbre en temática y narrativa. Mira, Eh, Caro, en el chat hay un montón de team desordenados, cuentos ay, desordenados. bueno, me voy quedando sola. María Raquel dice, yo los leo desordenados. Miriam Osorio dice, me recuerda a la película Carga Sellada, no sé qué es, pero me tienta. Gracias por Ujú. el dato. Caro dice, Team Desorden y a veces, con un sistema loco de tratar de armar un relato con los títulos de cada cuento. Sí, una locura, lo sé, banco fuerte. Yo también van con los títulos. Estudio de títulos, yo soy gran titulera. O sea, y hago mis anotaciones sobre títulos. También debo decirlo. Tengo una debilidad por títulos. Así que en cualquier momento se larga alguna encuesta sobre estas temáticas con los talks de cada uno de No, nosotros es que lo de los cuentos, si vos tenés un libro de cuentos que tiene 20 páginas uno y 7 páginas otro, y al de vos tenés 7. 15 minutos, vas al de 7, no importa si está primero o después, le pones una tilde, es marcar como leído. Marcar como Claro. leo, por supuesto. Sí, y haces así, seguís con el otro cuento. Estamos ya repasados de tiempo, pero la verdad que es un placer nuevamente tenerte. Quiero saber si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte. Este es el momento porque después ya se Acá nos viene. están saludando un montón. Ana dice, me llevo mucho para leer, muchas gracias. Nos dicen Bien. muchas gracias. Miriam dice, hablaba de la novela sobre el accidente. Ah, ok, lo de la peli. Ahí tomo nota. Bien. Agradecerles a cada encuentro, para nosotros es una alegría enorme. Les agradecemos estar acá. Les contamos que para los avisos parroquiales descansamos hasta abril. Ya no de más, chicos, estamos en marzo y ya estoy agotada. Pero para abril venimos con cine. Vamos a estar con Lisandro Alonso, charlando con Roger Cosa, con su última película, Eureka. Y después vamos a tener, tal como lo prometimos, pero ya tenemos fecha, el 17 de abril, Silvana Mucio va a estar charlando con la talentosísima artista visual Lula Mari, así que estamos muy expectantes de estas dos charlas. Después se viene la Feria del Libro, así que, y un poco hablando de paisajes, tierra y memoria. Vamos a ir con la temática de, por supuesto, poesía de pueblos originarios, que es la que empezamos el año pasado con la Universidad de British Columbia. Así que felices de que nos den un lugar en la Feria del Libro de Argentina con esta temática. Y Y después, yo te voy a pasar mi aviso parroquial, que es antes de la feria, porque después de la totalmente, feria, yo en la feria me mudo a la rural. con un Em, carrión, ya sabemos. con un carrión me mudo a la rural.
el viernes 5, que todavía no les avisé a mis talleristas fieles, pero quienes están acá, bueno, se enteran ahora, que seguramente leamos el viernes 5 La zona de interés de Martin Amis, porque es un autor que yo venía rumiando hace un montón y ahora salió la película, y bueno, y hay muchas cosas para conversar sobre esa novela, así que si se quieren sumar, igual Caro después, como siempre, manda el Mañana aviso, va a pero haber es un PDF con toda la información del taller de Eugenia, por supuesto, y síganla en las redes, síganla en Marcar como Leído, siempre. tallersicabo@gmail.com. Ahí me escriben y les mando la info. Exactamente, Y exactamente. muchas gracias, Caro, como siempre. Gracias. Es un placer estar en este espacio. Gracias, Euge, gracias. La verdad que es una alegría. No nos veíamos así cara a cara desde que estuviste acá en Toronto, así que la verdad que es una alegría enorme estar compartiendo siempre este espacio con la Muchísimas generosidad. gracias por sostenerlo, por bancarlo, por organizarlo. Sos una gran gestora cultural, te lo he dicho muchas veces, así que aprovecho a decírtelo con más público. No, gracias a Muchas gracias. todos y a todos por acompañarnos de corazón. Todos y cada uno de ustedes son una parte de nuestro mundo, inspirados, y de corazón les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Besos. Gracias a Nos vemos la ustedes. próxima. Gracias por estar. Gracias, gracias, chao. Chau, chau. Arriba el psicavismo. Arriba el sicabismo, muy bien. Fundamos la Picao. Sea un movimiento. Gracias por tanto, chicas. De nada, Chau, chau. gracias, Lili. Nos vemos.